Hello, everyone. This is Tatiana Mahoney bringing you the IAL News Bulletin for May 11. Hola a todos, Tatiana Mahoney, directora de Participación Familiar y Comunitaria, trayéndole el boletín de noticias del 11 de mayo. Okay, so in the agenda, we're going to talk about COVID, events in May, senior dues, advocacy, national and local, and immigration news. I have some news. En la agenda de hoy vamos a hablar de un resumen de caso de COVID, eventos en mayo, cuotas de graduación, abogacía a nivel nacional y local, y noticias de inmigración que tengo. All right, so first of all, let's talk about COVID. It continues. There are more cases being recorded in our schools. So I'm just going to remind you, this is not over. So please continue to do the daily wellness check via ALMA. We will continue to do the daily temperature check at the door, and we continue to do testing inside our school. And I provide the dashboard on Fridays, and that is where I showcase what the number of cases that are happening in our school by school, so that you're aware as to how many people in our school have been contaminated, contagious. So, de nuevo, es muy importante que sigamos estando saludables, están volviendo a subir los casos, así que es muy importante que usted haga el control de salud diario en ALMA. Nosotros continuamos tomándole la temperatura diariamente a los niños y hacemos todavía pruebas semanales de COVID para el personal y a los niños que quieran, usted que haya autorizado que le hagan las pruebas. Y yo siempre estoy mandando los casos, la cantidad de casos que hemos tenido en la semana. Entonces es un cuadro de resumen y se encuentra siempre en ALMA. So the other thing is just to remember to, when you submit the results, not to send it to me or any staff member, but just use the form that we have, and you can take a photo of the COVID test and include it right here. So that if you use this with your phone, then you can just fill it out and it just include when you took the test, and then that's it, you're all set. Muy importante es que cuando usted le haga la prueba a su niño, no me mande la foto de la prueba a mí o a mi texto o a mi WhatsApp. Simplemente usted llene esta aplicación. Ahí es porque eso le lleva directamente al equipo de pandemia y así nosotros podemos atender lo más rápido posible y darle información de cuándo puede regresar a la escuela o qué es lo que tiene que hacer. Así que muy importante, toma la fotito y la incluye aquí, la fotito que muestra la prueba del niño y con el nombre del niño. Y aquí llena todo el formulario de resultados. All right, so next is information about student council. Already it's happening. The deadline for the applications for the high school is May 13. May 16 to the 26th is when they start campaigning. And then May 31st is the election and the winners are announced. And then June 2nd, we have the President Council's meeting. And then June 7th, they'll have an orientation and next year planning meeting. So this is for the high school. It's very important. If your child wants to advocate, is complaining about this or that, please encourage your child to make a difference, because if they notice something that they don't like, then this is the opportunity to run and make a change, and we'll teach them how to advocate locally, and then they move on to inside the school, then they move to the community and then beyond. So very important that you fill out the application. And again, this is for class president and vice president. So the information is right there. And of course, I'll share all these power presentation slides with you so that you can encourage your child to apply. And just as an example, our
presidents of the student council in our middle school, they were the ones who participated in our open house, talking to the new families who are coming in, and that they did a fantastic job, Eliani Pozo and Max Mejia. So I'm gonna give them a big shout out for their amazing work. And again, this all takes practice, and this is when they can do this and they can make a difference. And just to point out that Eliani Pozo, because of her advocacy in our middle school, we did at this social emotional learning day, and because she was concerned about mental health. And so did a whole presentation. It was fantastic. So just want to encourage, this is opportunities for all kids. So please take advantage of that. El Consejo de Estudiantil de la Secundaria ya está en las aplicaciones. La fecha límite de las solicitudes son el 13 de mayo y del 16 al 26 ellos hacen su campaña. El 31 se anuncian las elecciones y los ganadores de las elecciones, y el 2 de junio empiezan ya el Consejo de Presidentes, y el 7 de junio empieza la orientación y planificación para el próximo año. Es muy importante que si su niño se está quejando, que no le gusta esto, que no le gusta lo otro, pues que lo incite a que sea parte del consejo estudiantil, porque ahí es cuando se hacen muchos cambios. Y ya le digo, estas aplicaciones son para el 13 para la secundaria, pero por ejemplo, en el consejo estudiantil de la escuela intermedia, dos de nuestros estudiantes que son parte de este consejo, Liani Pozo y Max Mejía, fueron los que representaron a la escuela ante los nuevos padres que ya fueron aceptados para el próximo año. Y también Aliana y Pose, por ejemplo, estaba muy interesada en mejorar la salud mental de los niños, y gracias a ella se instituyó un día socioemocional en que se le informaba mucho a los niños de todos los recursos que pueden tener aquí en la escuela para que estén emocionalmente más sanos. Así que es muy importante que su niño empiece a abogar, y si no le gusta algo, esta es una forma de hacerlo y prepararlo para el futuro. So take advantage of that. Then the other thing preparing for the future, as I was mentioning, is I want to encourage everyone to be part of the ODMA Parent Conference. It's a conference that is happening with Columbia University, and it's really amazing. And really all the parents who participate in the past, they really come out learning a lot of the steps, like from 5th through 12, what they need to do to go to a great college like Columbia. And so step by step, what you need by grade level. So I really encourage everyone, not just you, but also your kid, to go to this conference, especially since it's via Zoom. So take your time, May 14 from 10 to 1:30, and you do need to register to get the Zoom link. So again, you get this presentation, and you get also information about how do you prepare financially for this opportunity. La otra cosa que le incito pensando en el futuro es que todos participen en la convención de padres que se hace con la Universidad de Columbia, que es una de las mejores del país. Entonces usted va a recibir información sobre las admisiones universitarias, planificación financiera para la universidad, y también talleres de preparación para la universidad. O sea que si su niño está en 5º al 12 grado, ¿qué es lo que necesita hacer grado por grado para estar preparado, cosa de que llegue a la universidad, a una universidad como esta? Y para que usted también se prepare para que su niño tenga todo listo cuando ya es tiempo de graduarse. Y lo que sí es que tiene que registrarse para recibir el enlace de Zoom. Así que, por favor, muy importante que no solo usted vaya, sino también que esté usted ahí con su hijo. Y como está en Zoom, generalmente es presencial, y los años pasados no se pudieron hacer por la pandemia, pero ahora lo están haciendo, así que hay que tomar esa oportunidad. Also, with Columbia University, we selected some of our students to participate in the SPREP program. This is an amazing program that offers a lot of enrichment during the summer for math, science, PSAT prep, college prep. And so if your child is interested in science or becoming a doctor or any STEM, this will be a great way to use their talents during the summer. And so today, if your child gave you the application, which we sent home, you know, so it looks like this.
then they have to stay here till 2:30 for preparations for all the essays that they have to write to be able to apply. So, and just so you know, to be able to go to this university, vaccination is mandatory. And again, this is only to be part of the program, and it is in person. La otra cosa es que tenemos una sociedad con la Universidad de Colombia y ellos ofrecen un programa que se llama SPREP, que ofrece mucho enriquecimiento en matemáticas, ciencias y preparación para la universidad. Entonces, si su niño, especialmente los niños que están ahora en la secundaria, fueron seleccionados por nuestra escuela para que, esta es la escuela secundaria, para que pudieran aplicar. Porque es por ciertos grados, y luego entonces si su niño recibió este formulario para que lo ayuden a llenar las solicitudes, porque no solamente el niño tiene que llenar la solicitud, sino que el maestro tiene que dar una recomendación. Entonces, si recibió eso, entonces ellos se quedan hasta las 2:30 hoy para preparar las solicitudes. Y de nuevo le ofrece matemáticas, ciencia, si su niño quiere ser médico o algo que tiene que ver con las ciencias. Y claro está, tengan en cuenta que la vacunación es obligatoria para las universidades el día de hoy. Okay, next, testing. Just a reminder that right now we're going through a NICESLAT for English as a new language students. And this is from May 9th to the 20th, from 8th to 12th grade, for 5th through 12th, for anybody who needs to take this class, this test. And this is so that they know what are their levels and what kind of level of support they need. There's the science lab coming up for 8th grade, and then May 31st, June 1st and 2nd is when they have this test. And then for the actual science test, it will be June 6th. And then also coming up are the Ames Web assessments. So this is where the literacy experts, directors, they are the ones who are trying to figure out where your child is at and more resources for your child. So, and how your child has grown throughout the year. So these are very important assessments coming up at the end of May. So very important not to miss school. It will also do some math assessments, and I will give you more information later on. En cuanto a los exámenes, la escuela intermedia y la escuela secundaria en este momento están, entre esta semana y la siguiente, están tomando exámenes para que se llaman NICESLAT, que son del estado, para los niños que están aprendiendo inglés como segundo idioma. O sea que si su niño hablaba solo español como primer idioma cuando estaba pequeñito, y es muy posible que esté designado para que reciba más recursos de inglés como segundo idioma, y por eso tienen que tomar estos exámenes. Si no necesitan más apoyo, pues entonces salen de los recursos, no tienen que seguir teniendo más recursos de la escuela, y por eso tienen que saber de este examen qué tantos recursos su niño necesita. Ahora, esto se hace de este mayo 9 al 20, de 8 a 12. Luego vienen para 8º grado, vienen los laboratorios de ciencias, son los exámenes que vienen siendo el 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Ahora, también para 8º grado, el examen de ciencias es el 6 de junio. Y luego también quería decirles que para la escuela intermedia vienen las evaluaciones de alfabetización al final del mes. Así que es muy importante que no saquen citas médicas ni nada de eso este mes, porque vienen muchas evaluaciones para final de año para saber cómo han crecido los niños. And then for fun, we have for the middle school, we have field days, May 16th to the 23rd from 9 to 2. Probably you got some information from the teachers letting them know that they have to buy t-shirts for this or that color. And so these are the dates. 7th grade is the 16th, 8th grade the 17th, 6th grade the 19th, and 5th grade the 23rd. And they just have a blast, and they go to Inwood Hill Park. La otra son los días de campo, que son los días de competencia que ayudan a los niños a trabajar en equipo, y es que saltan en costales, que andan como
cargando un huevito en una cuchara, o sea, son muchos juegos divertidos que se hacen en el parque de Inwood Hill y de seguro usted ha recibido información de la maestra sobre las camisetas que van a tener, qué colores van a usar y por lo que se hacen competencias entre los grados. Y entonces, séptimo grado, este día de campo es el 16, el octavo grado el 17, sexto grado el 19 y quinto grado el 23. Then want to talk about senior dues for 8th grade. So it just, May 20 is the last day to pay. And again, it's very important that you put down the payment because we are doing things with different locations. And so they require a deposit, and without the deposit, then we can't reserve the place. So the plan is for June 9th to go have a picnic here at the school and then go on a trip where that will include sky rails, rope course, rock climbing, roller skating, ninja course, laser maze, slides, battle beam, food, transportation. It's going to be a blast. And then the dance is going to be at the Luxor restaurant around the corner on June 10, and the charge will be $75. And again, includes the DJ, food, drinks, decorations, and more. So how do you pay? You pay via Alma, and I'm including here the video that we presented way back when on how to pay via Alma. But as always, you can reach out to Nancy so that she can help you with that. If you don't have a credit card, please buy one regular Visa card and then use that to pay because we're not taking cash. It all has to do automatically via credit card. Para el octavo grado, las cuotas de subir de año, entonces es muy importante que las paguen por favor antes del 20 de mayo. Y cualquier pregunta que tenga, por favor se lo pregunta a Nancy, porque es muy importante que los lugares a donde ellos van a ir piden un depósito. Y si no tenemos el dinero, pues no podemos poner el depósito. Y entonces no, se va a tener que cancelar porque no hemos recibido el dinero. O sea que es muy importante que todos se unan y pongan el dinero para pagar. Ahora, son $80 por el picnic y el viaje va a ser, incluye el sky rail, un circuito de cuerdas, escalada en roca, patinaje sobre ruedas, circuito ninja, laberinto láser, toboganes, rayos de batalla, comida, transporte. Y el picnic está aquí en la escuela. Entonces, el viaje es más que todo lo que se está cobrando. Y el $75 que sería para el 10 de junio es para, lo escribí mal, el baile que va a ser en Luxor Restaurant, que es aquí a la vuelta, y de nuevo incluye el disc jockey, la comida, las bebidas y las decoraciones, y usted puede hacer un clic aquí para ver el video de cómo pagar en Alma, o si no, ya ustedes saben, pueden hablar con Nancy para que le ayude a esto. Claro está, todo esto es opcional, o sea, en sí, si no quieren ir al picnic, ni quieren al paseo, ni quieren al baile, pues no tienen que pagar por nada. Simplemente nos dice que no quieren ir a esos lugares o simplemente no está el presupuesto para eso y ya. Nosotros no estamos cobrando nada por la celebración de subir de grado. Así que es opcional. So just also wanted to reiterate that for 8th grade, all those events, the picnic and the dance, they're optional. You don't have, if you decide, no, I don't want to spend all that money on that, then it's up to you. It's not mandatory in any way. For 12th grade, we do charge mandatory $100, and that covers the cap and gown, graduation fees, and the senior apparel and gear, and the yearbook. And then if the child wants to go to the prom, which is at the New York Botanical Gardens, that is optional, and that is $175. And again, the only thing that you have to pay is $100, and we've been doing a payment
payment plan for the longest time to pay a little bit at a time, and that's the only thing. In terms of the pictures for graduation, that's done directly with the company, and every child received, when they took their photos, they gave us their email address, and to that email address they send that specialized link with the photos that is just for that student, and then you can select how many photos you want to buy, and you deal directly with them, with the company. Para los estudiantes de 12 grado, lo único que estamos cobrando son $100, que es nada más obligatorio porque cubre la toga, el birrete, las fotos de graduación, el anuario y otra ropa que se le regala a los graduados. Y entonces usted ha podido estar pagando desde el principio del año, de a poquito, lo que sea. Se hizo esta información desde septiembre, así que son $100 lo que estamos pidiendo. Ahora, si quieren ir al baile, va a ser en el Jardín Botánico del Bronx. Esto también es opcional y son $175 para el boleto del baile. Y yo estoy buscando también lugares para que si quiere comprar ropa para la graduación, que no tenga que pagar mucho. Así que estoy en esas trabajando para usted. So 11th grade, very important. This is a reminder so I'm just bringing it out really quick. To apply for federal student aid, the government only has a certain amount of money. So even if you qualify to get as much money from the government, they also work first come, first base. So that's why in 11th grade, we start collecting all this information from the parents so that we can help you apply as soon as possible. But if you can take a look at the video that we did about the timeline for juniors so that you are ready, because if you wait till the last minute, they may say, yes, you qualify, but we don't have the money. And because we don't have the money, then you don't get all the financial aid that the government could have given you. So that's why it's so important to do all this. Muy importante para los niños que están ahora en 11 grado, de que nos traigan todos estos documentos para ayudarlos a pedir la ayuda financiera federal para pagar la universidad. Porque lo que pasa es que el gobierno ofrece la ayuda, pero de todas formas sus fondos son limitados. O sea que por más de que usted califique, diga yo no tengo y el gobierno me tiene que pagar, si el gobierno no tiene el dinero, pues solo le dan lo que usted le puede dar. Entonces, ¿cómo hace usted? Usted lo que hace es que aplica lo antes posible, porque ellos hacen, el primero llega, el primero que recibe más. Así que por eso es que nosotros en 11 grado es cuando le pedimos que nos dé todos estos documentos para ayudarlos a ustedes a aplicar lo antes posible. Esto solo se puede hacer cuando están en 11 grado porque ellos piden los impuestos de estas fechas. Entonces, no puede aplicar más antes, pero es muy importante que si usted no está en este grado, si está en 10º grado, por ejemplo, que se vea organizando. So this is also, if you're not in 11th grade, your other grades, just know this information so you start getting yourself organized. So for when the time comes, you're ready to go. Okay, so other dates important that we don't have school. May 26th is the last day of classes for seniors, 12th grade. May 27 and 30 is Memorial Day weekend. June 10 is the last day of classes for all. But remember, if your child is in 8th grade, that doesn't mean that they don't come back. They come back for the Regents exam. And then the same thing for the high school. They come back after June 10 for Regents week. So very important. Been announcing when Regents weeks and when all that in previous news bulletins, so I'm not going to repeat it right now. Ahora, no hay escuela, estas son las fechas. 26 de mayo es el último día de clases para los niños de 12 grado. El 27 y el 30 de mayo es el fin de semana conmemorativo, o sea que no hay clase. El 10 de junio es el último día de clases para todos.
Ahora, eso quiere decir que los niños de octavo grado recuerden que ellos tienen que volver a la escuela para tomar el examen de regentes de álgebra. Y también los niños de secundaria tienen que regresar también para los exámenes de regentes, que ellos tienen una semana entera de exámenes. Así que yo ya he enviado esta información antes en otros boletines, pero si tienen alguna pregunta me pueden comunicar, pero no voy a informar más porque ya lo he hecho varias veces. We have 5th through 8th grade. We have a dollar dress down on May 18. And as always, we follow the dress down rules. And this money will go to the Family Council for events coming up. So please, it's just $1, but of course, this is not mandatory. But if you're dressing down that day, May 18, please make sure to bring $1. De los 5 a octavo grado vamos a hacer un día de venir sin uniforme, pero tienen que traer $1. Claro está, tienen que seguir todos los requisitos de no venir con uniforme, y el dinero recaudado va a ser para cubrir eventos del Consejo de Familia. Okay, coming up is the spring musical, May 19 and 20th at 6 p.m. And already we've been selling tickets. There's 3 adults, 2 for students. And this is put together by the IAL Drama Club. And we work with, this is an artwork by one of our students. So there's a way to promote the arts. And so if your child wants to buy, if you want to buy a ticket, Miss Nancy is selling them in the middle school and Miss Annika is selling them at the high school. Mayo 19 y 20 es el musical de primavera. Este año los combinamos los dos. Están los niños de secundaria y de intermedia trabajando juntos en este evento. Y los estamos vendiendo los boletos aquí ya por anticipado. Miss Nancy aquí en la intermedia y Miss Annika en la secundaria. Y de nuevo son $3 por adulto, $2 por estudiante. May 25th coming up is from 12 to 1, they do a book exchange. And so bring a book and take a book. Only this was from the previous book exchange. And I just wanted to share with you of how the kids are enjoying this very much. And this is a good way to promote reading. And this time they can bring bookmark, or they can create their own bookmark. So this is a lot of fun. And this is at the high school. Para promover la lectura, los niños de la secundaria tienen un programa que se llama Trae un libro y coge un libro, y entonces intercambios, y también lo que están haciendo es crear sus propios marcapáginas de libros. Así que esto fue de otro evento que hicieron anteriormente, pero quería mostrarle que vuelve otra vez este evento el 25 de mayo porque es muy popular entre los estudiantes para promover la lectura. Okay, Family Council news. We celebrated Mother's Day, and here, thanks to our president, Carmen Pichardo, here with black and white, and with some of our parents who went to a yacht around the Hudson, and with Latin stars, and they celebrated Mother's Day. It was a lot of fun. So here are some pictures. Mr. and Mrs. Jorge, Katia and Elvis Perez, and Roxana and her husband Ambrosio, Mr. Ambrosio. So a lot of fun. Esto es una foto de el paseo en yate que se fueron alrededor del río Hudson con la presidente, nuestro Carmen Pichardo, que trajo esta oportunidad y se divirtieron muchísimo con entretenedores de la farándula latina, estrellas latinos, y estuvieron en un yate muy lindo, así que se divirtieron. Mil gracias a Carmen por traer esta oportunidad para celebrar el Día de las Madres. Okay, so also coming up is also a tea party, and it's May 25th, 4 to 6 at the high school. And we want to celebrate Carmen Pichardo in her 2 years as president of the Family Council, and also parents who have made a difference in our school. So if you like to come, please RSVP by May 20. Using this link, and so that we can prepare and celebrate.
Muy importante está también el 25 de mayo, vamos a hacer de una fiesta de té para celebrar a Carmen Pichardo por sus 2 años como presidenta del Consejo de Familias y también a otros padres que han hecho la diferencia en nuestro colegio. Así que, por favor, reserve su asiento porque va a ser en la secundaria y también para saber cuántas personas tenemos para cuidar los niños. Y este es un miércoles y por favor haga un clic en este enlace para reservar su asiento. Okay, I just want to point out that Barbie Chavez, our Title I representative, is right now in Washington, D.C. Yesterday, she was there for a dinner and advocacy training. And then today, she was at a press conference. Some of the people, she said that there were like 300 people at the nation's capital, and they're advocating for charters because they're reducing the amount of money that charters receive. And so she is advocating. I had a video of the event, just so you see that she's showing. It's over 300 people that are from different charters all over the nation. And I just couldn't get any more, but she will send me more pictures, and she's advocating for a school and representing us. So well done, Barbie. Esto es Barbie Chavez, que está nuestra representante de título 1 y está en este momento en Washington, D.C., en la capital de nuestra nación, abogando por las charters y, claro, está abogando por nuestra escuela, por lo que están quitando dinero para el presupuesto de nuestras escuelas. Entonces, ella está ahí abogando. Y ya están como 300 personas. No sé, Barbie, si estás aquí, si quieres decir algo, si puedes hablar, no sé, pero Barbie también está, se entró a nuestro enlace, por ahí lo vi. Si puedes hablar, Barbie. Oh, no se escucha. Ok. Pero sí les quiero decir que ella ha estado ayer, estuve en la abogando, recibiendo entrenamiento, y hoy en conferencias de prensa, y también van a hablar con delegados y están, ya le digo, abogando por nuestra escuela. Así, mil gracias, Barbie, por todo lo que hace. Then the next thing is with Carmen de la Rosa is doing a Mother's Day for Dominican Mother's Day. It's apparently May 21st. And so they invited us because they're doing a resource fair to have a table. And so if you want to come with me to the resource fair this May 21 from 11 to 2, please let me know so that we can represent our school, and I can give you a t-shirt so that we can be represented. So this is a way to advocate at a local level, and it's going to be a PS48 right here on 184 and Broadway. And so this is May 21st from 11 to 2. Muy importante, el Día de las Madres Dominicanas es el 21 de mayo y Carmen de la Rosa está haciendo un evento y también hacer una feria de recursos. Y entonces nos invitó a nosotros para tener una mesa en la feria de recursos. Así que si usted se quiere unirse a mí a representar a la escuela para que yo le pueda dar una camiseta y para que estemos listos para representar. Así que por favor avíseme. De nuevo es este mayo 21 de 11 a 2 ahí en la 184 y Broadway. Okay. Then a reminder, we have Family Council elections. It's June 8th. We do have a lot of nominees, but please feel free to continue to nominate. If you want to nominate someone you know or nominate yourself, please go to IAL FC for Family Council NUM as nominations 22-23. So we need to, like people like Barbie who are representing, you will get trained, and it will be great to increase, to build up our community, especially after this pandemic has we've taken a beat because of the pandemic. So we just need to, to stand together and work together within, so we make our schools stronger. Las elecciones del Consejo de Familia ya viene el 8 de junio, durante este tiempo de miércoles 8 de junio a las 12:30. Y de nuevo, si usted
ya tenemos bastantes personas que se han nominado, pero si usted todavía hay tiempo, si se quiere nominar o si quiere nominar a otra persona que cree que sería buenísimo para ayudar a la escuela, pues por favor hágalo, porque esta pandemia nos ha dado duro a todos y necesitamos más que todo unirnos y sacar a nuestra escuela adelante. Así que necesitamos esa energía. Así que como Barbie que quiere avanzar a los desafíos y luchar por nuestra escuela, por nuestros niños, entonces únase y de nuevo es el 8 de junio para las elecciones. A reminder, we still offer yoga. We haven't stopped offering yoga. And a lot of people have not been attending, and I need to have more attendees so that we can offer next year either Zumba in the school or yoga or maybe training, one time Zumba, 1 month yoga, 1 month boot camp. But if we don't have enough parents participating, then I won't have the budget for it. And so I need to finish strong. So please, please join yogas on Thursdays at 7 if you are interested in wellness so that we can get approved for next year's budget. So if you don't use it, you lose it. So that's why it's so important to participate. La otra cosa es que nosotros seguimos ofreciendo yoga a las 7 los jueves y no hemos terminado, nunca hemos parado de ofrecerla y la cosa es que si no lo usa se pierda y muchas personas no están yendo y esto influye si no tengo los números suficientes de personas que están yendo, entonces el próximo año no voy a tener para poder ofrecer ya sea yoga o sea Zumba, sea bootcamp, cualquier cosa que tenga que ver con la salud. Entonces, porque ya le digo, se pierde el presupuesto al no tener las personas que estén asistiendo. Y el principio de año se votó por yoga, entonces por eso fue que se hizo yoga. Así que es muy importante que cuando voten por algo que en verdad lo quieran, porque si no, pues se pierde los fondos y para el próximo año. Así que es muy importante que si le interesa lo que es el bienestar, que por favor vayan a nuestra yoga los jueves a las 7. And then the other thing is for the month of June, we're going to join the yoga team, which these are all parents, Jose, Carmen, or Miriam, and Maria. They will be leading the Hike the Heights. So if you're interested, again, we need the numbers for, that will be, I'll talk more about that later, about a Hike the Heights. It's a walk around our parks, and we actually congregate at Inwood Hill Park, and it's a family event. So it's June 1st. So please, they also will be leading this. La otra cosa es que en cuanto a José, que está en la clase de yoga, Miriam, que da Zumba, o María también que da Zumba, ellos, o Bootcamp, ellos son todos padres de nuestra escuela. Ahora, ellos también van a dirigir, ya que no hay suficientes personas que están yendo a yoga y necesito los números de personas, van a dirigir las caminatas al norte de Manhattan con el junio 1 se llama Hike the Heights, caminatas por los altos, y es en el parque Inwood Hill Park, que es en familia, se van todos en caminata, es muy divertido, y es el 1 de junio, así que por favor póngalo en su calendario, porque de nuevo, si no está el equipo de bienestar fuerte, pues entonces no va a haber equipo el próximo año y en verdad necesitamos los niños que estén bien saludables mentalmente y físicamente todos. So that's what I was talking about. Week of Service starts June 1st, Walk for a Cause, we Hike the Heights. So if you were doing also Walk for a Cause, Cleaning Washington Heights, use the same t-shirt, and we go June 1st to do Walk for a Cause with Hike the Heights. And please sign up so that you let us know. This will be the 18th time with Hike the Heights, and we've been with them for a long, long time. So please, if you want to know more about them, please click on this link, and to sign up, please click on this one. Es nuestra semana de servicio, también esto ayuda también al servicio comunitario, ponerlo en horas comunitarias para su niño, y es camine por una causa, así que si lo mismo, si estuvo con nosotros limpiando Washington Heights, barriendo, únase a nosotros, usen la misma camiseta y regístrese. Si quiere saber más sobre estas caminatas, haga un clic aquí y para registrarse, pues haga clic aquí. Okay, I'm moving on to immigration news. So this is at a federal level.
U.S. Citizenship and Immigration Services, which is USCIS, extends employment authorizations up to 540 days from the day that it expires. So if you had an employment authorization before, it was 180 days, but now they extended it to 540. The only thing is that they're not going to tell you about it. So if your authorization expired, then print it out. Just go to this, click this link and give it to your employer. Now, if you apply for work authorization after May 4th, then you will get a notification. That's one. The other thing that if you have a work authorization that is asylum-based, there is no longer biometrics fees. They were waived. So if you're filing for an I-765, you can talk to your lawyer and say, reduce my fees because they're not charging me for biometric fees. So I wanted you to be aware of that. And then DACA renewals can now be done online, which can expedite everything. Again, I put the links in here. En cuanto a noticias de inmigración, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, que se llama USCIS, por sus siglas en inglés, extendió las autorizaciones de empleo hasta 540 días a partir del día en que expiró. O sea que si usted tenía autorización de empleo, no le van a dar una notificación. Lo que usted tiene que hacer es ir a este enlace, imprimirlo y mostrárselo a su empleador, porque no le van a decir nada. Esto cubre como que le extendieron 540 días más después de cuando se le expiró su fecha de autorización de empleo. Ahora, si usted aplicó para autorización de empleo después del 4 de mayo, pues entonces ahí sí va a recibir una notificación. Por otro lado, no habrá cobro de tarifas biométricas para autorizaciones de trabajo basadas en asilo. O sea que, de nuevo, para tener la autorización de trabajo piden estos exámenes biométricos y hay una tarifa para eso, pero ahora ya no tiene que pagarlo. Así que si usted presenta el formulario I-765, háblese con su abogado y le diga, yo no tengo que pagar por la tarifa biométrica para que no le esté cobrando. Y la otra es que las renovaciones de DACA se pueden hacer ahora en línea para hacer todo más rápido. Así que aquí puse todos los enlaces. Okay, now at a local level, there are eviction protections. That is the advocacy. So the legal aid and your legal assistance groups are reaching to capacity because since the moratorium was lifted, then there are a lot of people being sent to housing court. So these legal organizations are going to the courts, advocating to the courts to slow things down. And also the council members are also asking to slow things down so that they so people will be able to get representation. So they're working on eviction protection. So if you're in this situation and want to advocate for this, please let me know. The other one is, I just want to remind you that Governor Hochul submitted the budget, and this budget excluded extended childcare support for immigrant children. So that's anything from food to anything, clothing, anything that your child may need. If your child is an immigrant, it was excluded. Now, New York City Care, which offers healthcare, no longer asks for people to reside 6 months to get healthcare. So before, they were asking you have to be here at least 6 months and then you can get healthcare. Now they removed that so that can apply to everyone. And they also, the budget increase in wages for home care workers. So you are a home health aide, the budget is aligned to increase in wages. So that's good news. The other one is deportation. The bills, there are bills happening right now to limit the ICE power so that they don't, they want to limit the automatic transfer and deportations for low offenses, and they want to stop the collaboration from the police because they don't want to use the funds, public funds, to help ICE. So that's also good news, but these are only at a bill level. So just so you know.
En cuanto a la vivienda, desde que levantaron los moratorios, los grupos de asistencia legal están alcanzando su capacidad porque muchos de los landlords están mandando todos a corte y entonces estos grupos legales, al igual que los concejales, están abogando al Tribunal de Vivienda para reducir el proceso de desalojos y así puedan tener representación todos los inquilinos. O sea que esto es algo que si a usted le interesa, que quiera abogar, puede contactarse conmigo para que se conecte con los concejales, porque eso es lo que están abogando en este momento. La otra cosa por el presupuesto que hizo el gobernador, la gobernadora Hochul, excluyó la manutención extendida de cuidado infantil para niños inmigrantes. Los niños inmigrantes entonces ya antes tenían qué comida, qué ropa, que ayuda para el Pampers, y ahora lo están excluyendo, el presupuesto no lo va a incluir. Ahora, lo que sí incluyeron es que New York City Care, que es lo que ofrece atención médica, antes pedía que los niños o las personas vivieran 6 meses aquí para poder recibir esta atención médica. Ya ahora ya no le van a pedir esto, límite de tiempo. O sea, no importa cuánto tiempo haya estado aquí en la ciudad, puede recibir atención médica. Y también el presupuesto dio permiso para aumento de salarios para los trabajadores de atención domiciliaria. O sea que si trabaja como a home health aide, puede que le suban su salario. O sea que es buena noticia. En cuanto a deportaciones, hay proyectos de ley para limitar el poder de ICE para detener la transferencia automática por delitos menores y para no obtener la colaboración de la policía. Entonces, si pasa esto en ley, pues entonces no van a poder usar los fondos para cosa de que la policía colabore con ICE para que hayan deportaciones rápidamente. Así que esas son noticias que hay por ahora. All right, so that's it for news, and I'm gonna leave it out to questions, and I'm gonna stop sharing, and I'm gonna look at the, and stop the recording. Thank you so much.